punto interesante es el llamado nutricionismo. Vean, hay un autor de nombre Michael Pollan que él habla mucho y él, hasta donde tengo entendido, aísla y le pone el nombre tal cual, nutricionismo. ¿Qué es el nutricionismo? Nutricionismo es el hecho de aislar los nutrientes y dejarse de enfocar los alimentos. Ahora muchas personas ya no hablan de alimentos, hablan solamente de nutrientes. Ahora muchos nada más se enfocan en cuántos gramos de proteína, de carbohidratos y de lípidos van a estar consumiendo y no necesariamente de qué alimentos los van a proveer. Y esto puede ser algo peligroso, también tiene sus pros, pero puede ser algo peligroso. Vean, un ejemplo que me gusta traer siempre que hablo acerca del nutricionismo. Estos panditas, vamos a ponerle el apodo de Ricolino, son unos tal cual panditas, solamente de otra marca, otra marca. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Dice orgánico. Me gusta eso, me gusta mucho esa imagen, me gustan mucho esas panditas. ¿Por qué le ponen orgánico? ¿Por qué será? Lo orgánico hoy por hoy está asociado con saludable. Y vean, si hay una diferencia, por supuesto que la calidad de los ingredientes puede ser distinta de un alimento orgánico a un alimento que sea más procesado. Por supuesto que es una diferencia. Pero esto en específico sigue siendo el mismo producto, sigue siendo básicamente azúcar. Entonces, por más orgánico que sea, sigue siendo azúcar. Pero le ponen el mote de orgánico porque de esa manera puede que la gente que asocie lo orgánico con saludable asocie a estos panditas con salud. Entonces la ama de casa, la madre de familia, en su inocencia y bien intencionada, le va a dar a su niño este tipo de golosinas y puede que se los den cantidades más elevadas de lo normal. ¿Por qué? Porque son orgánicos. Pero repito, esto es un ejemplo de nutricionismo, enfocarse en algo y no ver el panorama completo. Mismo ejemplo, otro producto. Vean, aquí tenemos otros panditas, pero vemos la leyenda en inglés, fat free, libre de grasa, no tiene grasa. ¿Están mintiendo? No, claro que no están mintiendo, es real. De hecho sería ilegal si mintieran por cuestiones de etiquetado, pero ¿cuál es la cuestión aquí? La cosa es que sí es libre de grasa, pero pues básicamente sigue siendo pura azúcar, ¿ok? Entonces, ¿por qué le ponen libre de grasa? Ah, porque para muchas personas la grasa es el enemigo, entonces si evitamos la grasa vamos a estar saludables. Si este producto no tiene grasa, entonces va a ser un buen producto. La nutrición ha estado sujeta a muchos cambios, parte muy de la mano con el nutricionismo. Vean, este es un ejemplo de las portadas de la revista Time. La revista Time es como este vínculo entre la ciencia y las personas a nivel general, la población general. Estas son portadas viejas, 1961, Ansel Keys, paréntesis, es uno de los autores pioneros en la ciencia de la nutrición. Entonces, si alguien aquí se dedica a nutrición y no conoce a Ansel Keys, le recomiendo ampliamente que se vaya a su trabajo y cheque lo que ha hecho. Es controversial, pero es muy relevante. Vean, Ansel Keys en 1961, después de un estudio muy grande que abarcó muchos países, saca su hipótesis lipídica. ¿Qué es esto? Él habla de que las grasas son malas. Antes de esta época no se hablaba mucho de esto, se hablaba más de alimentos, pero él hace esta distinción. Hay ciertos alimentos, en específico de origen animal, dice Keys, que tienen cierto tipo de grasas saturadas, que son malas. Y hay ciertos alimentos como el colesterol que también pueden ser malas para, sobre todo, salud cardiovascular. 1961. ¿Okay? Entonces es un antes y un después. Esto es el ejemplo del nutricionismo como ciencia, es un antes y un después. 1984, algunos años después de las primeras guías dietéticas en Estados Unidos, hasta antes de 1977 no había guías que le dijeran a la población cómo tenía que comer. No había guías, simplemente la gente comía como Dios les daba a entender, ¿no? Pero sale en 1977 las primeras guías, 1984 ya hay un enemigo muy marcado, que es la grasa, sobre todo las saturadas que vienen de los alimentos de origen animal. Si alguien aquí recuerda, o tuvo la edad, o recuerda 1980, 1990, más o menos en esas 2 décadas, las grasas eran el enemigo número 1. Sonaba, evita grasas, evita grasas. Todas las revistas de moda, todas las revistas populares hablaban de evitar la grasa. Hoy por hoy hay otro enemigo, como que este nuevo cambio de milenio trajo consigo perdonar un poquito más a las grasas. Así, ok, bueno, dice la revista Time. Tal vez las grasas no eran el verdadero enemigo. Y aquí en el 2014 dicen, come mantequilla. Y aquí abajito se alcanza a ver la leyenda. Tal vez la ciencia se equivocó un poquito o malentendió lo de las grasas. Tal vez no son tan malas después de todo. Entonces repito, esto puede ser confuso. Y esto es parte del nutricionismo. Otro ejemplo clásico es la margarina.
La margarina surge como un sustituto ante la mantequilla, ante esto que suena de que las grasas saturadas son malas. Ok, entonces los químicos de la industria alimentaria diseñan un nuevo producto para sustituir a la mantequilla, que es la margarina. En un inicio trataban de evitar las grasas saturadas que traía la mantequilla. Pero en el proceso de crear la margarina, crean una nueva grasa que es aún peor que las saturadas, que son las transaturadas. ¿Me explico? Entonces, trataban de evitar una, diseñan otra, dicen que es más saludable, pero años después, de hecho no fue de la noche a la mañana, tardaron bastantes años para darse cuenta de que estas nuevas grasas, llamadas transaturadas, eran mucho peor que las saturadas. Y aquí sí no hay debate, aquí sí no hay polémica hoy por hoy en la ciencia de la nutrición. Las grasas trans deberían ser evitadas. Principalmente las encontramos en productos ultraprocesados de la industria alimentaria. Después cambian su fórmula. Hoy por hoy vemos margarinas que no tienen grasas trans, dicen libre de grasas trans. Otro ejemplo, las mismas margarinas ahora salen sin sal, ya desde hace unos años, sin sal. ¿Por qué? De igual forma se habla, la sal es mala, para la gente común asocian a la sal con cosas negativas, entonces vamos a ponerle sin sal y vamos a mejorar nuestro producto. Este producto no existe en la naturaleza, diríamos que no es real, es un producto de los químicos y es un ejemplo perfecto del nutricionismo. Y por último, el cereal de caja. El cereal de caja para Pollan, repito, este autor que habla mucho de esto, él hace la analogía de que el cereal de caja, aquí vemos un ejemplo, es como un multivitamínico con un montón de azúcar. O sea, hagan de cuenta que ustedes están tomando un montón de azúcar y un multivitamínico, ¿no? Eso es para Pollan un cereal de caja. Y pues, hasta cierto punto estoy muy de acuerdo con él. ¿Por qué? Pues sí, es una gran cantidad de azúcar y a veces en la caja vemos que está fortificado con tal o cual micronutriente, ¿no? Repito, gran parte también de la industria de forma bien intencionada, pero otra gran parte con el afán de vender más de su producto y decir, este producto es saludable, si desayunas este producto va a ser mejor que cualquier otro producto, por ejemplo huevos, que es un alimento natural, y este pues realmente no es un alimento natural. Hay una estadística que nos habla de que a partir de las primeras guías dietéticas en Estados Unidos, 1977, la obesidad se fue a la alza. Ahora vean, la obesidad sí es un factor o es un aspecto multifactorial. Hay muchas cosas que pueden intervenir para que alguien suba de peso de una manera peligrosa. Pero es otro de los que no se habla mucho, este nutricionismo y estas guías dietéticas que probablemente hasta cierto punto pudieron haber dañado la percepción de los alimentos y se pudieron haber enfocado en consumir nutrientes y olvidar una alimentación tradicional. Aquí vemos un ejemplo de 1903, lo que se consideraba al hombre o al sujeto más grande en cuestión de corpulencia, y aquí a la derecha vemos un típico policía norteamericano. Y cada vez hay más, aquí las estadísticas son bastante claras, Julio no me dejará mentir, cada vez hay más prevalencia e incidencia en aspectos de obesidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Es paradójico porque cada vez hay más descubrimientos en la ciencia de la nutrición. O sea, cada vez se sabe más acerca de cómo prevenir, acerca de cómo tratar, y por el otro lado cada vez hay más cantidad. Hay algo que probablemente estemos haciendo mal. Entonces, concluyendo esta breve parte del nutricionismo, tenemos contras, tenemos pros. ¿Cuáles son los potenciales contras de enfocarnos solo en nutrientes y olvidar el contexto de los alimentos? Bueno, ese es el primero, olvidar los alimentos y patrones saludables. A lo mejor sí estamos comiendo lo que nos dijeron que teníamos que ingerir 150 gramos de proteína, 350 de carbohidratos, 50 de grasas, ¿no? A lo mejor ya tenemos eso. Pero ¿de qué alimentos están viniendo? Hay que tomar mucho en cuenta eso. Otro de los contras que puede traer el nutricionismo es olvidar las prioridades. A veces la gente se enfoca más, por ejemplo, en el suplemento de glutamina, para los que están en el gimnasio, que en una adecuada nutrición y un entrenamiento adecuado, que eso debería ser básico, eso debería ser lo principal en lo que deberíamos estar poniendo atención. Pero sí tiene sus pros. ¿Cuáles podrían ser los pros? Vean, esto lo voy a decir muy de corazón. La ciencia de la nutrición no debería existir si no existiera el deporte de alto rendimiento y si no existiera la industria alimentaria, si siguiéramos patrones tradicionales de alimentación, como comíamos antes de la llegada de los españoles, 1521, la conquista, como comían del otro lado del mundo antes de la agricultura, o después con ciertos patrones culturales muy arraigados. Las poblaciones la libraban, o sea, hemos llegado muy lejos aquí, pero repito, viene la industria alimentaria,
viene cada vez una alta competitividad en cuestión de deporte, en cuestión de rendimiento, viene una cada vez más demandante necesidad de comprender la ciencia de la nutrición, viene en el mismo deporte cada vez una mayor necesidad de que los físicos sean más musculosos, tengan menos grasa. Vemos la evolución. En los 70s, ¿cómo eran los físicos de los deportistas de fútbol? Eran bastante rellenitos si lo comparamos a cómo hoy en día es un atleta del fútbol a nivel internacional, ¿no? FIFA, mundial. Entonces, esto es algo que requiere la atención minuciosa del nutricionismo, pero, repito, sin dejar a un lado los patrones saludables, que también tenemos que considerarlo. Es una buena mezcla entre alimentación y nutrición.